Ok, buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Tito. Nos quedamos en la primera parte del versículo número 12, avanzamos cuando dice uno de ellos, su propio profeta dijo. Ahí creo que ya aclaramos de qué profeta estamos hablando. Realmente pues no tiene caso ir más atrás o investigar más acerca de Epiménides, que era el profeta, bueno, era el pensador, el psicólogo, el famoso de aquel tiempo. Pablo decía 8 días, cuando habla de profeta jamás está llevándolo a nivel de profeta del bíblico, pero se entiende como una persona con un nivel de autoridad que hablaba, ¿no? Esa popular, ¿no? Y llegamos a un punto que quiero retomar, que es esencial, donde dice, los cretenses, siempre dice mentirosos. ¿Por qué utiliza la palabra siempre mentirosos? Vamos a entender algo que es importante. El ser humano miente, sí o no, pero no siempre miente, ¿estás de acuerdo? O sea, pero hay algo bien importante, fíjate, es algo bien importante. El contexto, yo decía hace 8 días, que cuando hay muchos falsos, tiene que haber muchos que reciben ese mensaje. Ok. Cuando dice Pablo siempre mentirosos, está hablando de algo que a ver si lo puedo traducir de esta manera. Un nivel de cinismo ya en Creta bien enorme. Ese nivel de cinismo a un mentiroso que se vuelve cínico llega hasta el punto de creer sus propias mentiras. O sea, ¿sí están entendiendo esto? O sea, él está transmitiendo algo muy fuerte en el camino de que, como era tan usual mentir en Creta, que se llega a un punto de cinismo, o sea, ya a un nivel muy alto de mentira, al punto que esa persona que practica tanto la mentira con ese cinismo llega a creerse sus propias mentiras. Entonces, cuando llega a ese punto de creer tus propias mentiras, qué difícil es entender y creer la verdad. O sea, ese es el punto. Estamos hablando de idiosincrasia, de manera de pensar, de manera de conducirnos. Ahora, esto es algo que nos llama a la reflexión a ti y a mí. O sea, nosotros venimos de una cultura bien complicada, como mexicanos, con muchos pensamientos, con mucha deformación social, familiar, fuertemente. Entonces, llega un punto en donde eso se vuelve tan usual que caemos en ese cinismo, ¿no? Aunque no querramos, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, hay cosas en nuestra vida que practicamos ya con un nivel de cinismo, ¿sí me explico? Cuando llega la palabra de Dios, cuando llega el mensaje de Dios, cuando Dios nos llama a la renovación, qué difícil es. Y es cuando aquí ponemos en la pesa, ¿qué es más importante? ¿Seguirnos conduciendo como mexicanos? Vamos a poner ese camino. ¿O empezar a caminar como hijos de Dios? Es ahí donde ya rompe muchos esquemas, ¿no? Porque como mexicanos tenemos mucha tradición bien mal formada. En muchas áreas, en muchos aspectos de la vida, ¿eh? Entonces, cuando Pablo cita siempre mentirosos, lo hace en ese camino. En el camino de que en aquel tiempo se comentaba que para mentir te tenías que volver, o sea, eras como cretense mentir, así como ir a tener desenfreno sexual, ir a corintiar. Y te fijas, hoy muchos de los formas de hablar de la actualidad, sobre todo de la juventud, llegan a ese cinismo, ¿no? Y es normal, porque hay una descomposición social, o sea, ya hay una descomposición social enorme, ¿sí? Entonces, uno de los pueblos caracterizados en el inicio del tiempo bíblico, porque esto fue los primeros 70, 80 años después de la resurrección de nuestro Señor,
se identificaba a los cretenses como personas mentirosas que engañaban, que exageraban su manera de hablar. Y decía yo hace 8 días que en ese tiempo, de las que tenían fama en aquella parte de esta parte del mundo, eran los cretenses, los sicilianos y los capadocios, ¿no? Eran personas que tenían fama. Entonces, inclusive les mencionaba que había un verbo que se utilizaba del griego que significaba, la traducción de ese verbo significaba hacerse cretense. Y en nuestra cultura mexicana es igual, ¿no? Hay muchas cosas que la sociedad nos invita a volvernos como ellos, ¿no? Te dicen, no es para tanto, no seas así. Y así venimos malformados todos. Y no es culpa de nuestros padres como tal, ¿eh? Porque ellos también pertenecían a ese tipo de pensamiento. Pero si ya naciste en Cristo, tu manera de pensar tiene que irse transformando. O sea, no podemos decir, es que mi papá me educó. Pues era la información o lo que él concebía o lo que él tenía en mente, ¿no? Y más si era una persona no creyente, pues, ¿qué se puede pedir, no? Pero hoy que tú estás en Cristo, hay que ir radicando todo eso. Y ahora, si tienes hijos, qué desafío. Porque ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Ese es el desafío enorme, ¿no? Entonces, por eso quise retomar cuando dice siempre mentirosos, porque habla de algo de cinismo y llega al punto el ser humano de creerse hasta su propio concepto, ¿no? En ese caso la mentira, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice siempre mentirosos, viene en el camino de hablar que hay muchos engañadores. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Al haber muchos mentirosos, tiene que haber muchos que escuchen la mentira. Y ya es una situación complicada porque cuando venga la verdad de Dios, recuerda que la doctrina correcta es todo lo que nos enseña acerca de quién es Dios y nos demanda una manera de vida, ¿no? Lo hemos estado. De hecho, cuando lleguemos al capítulo siguiente, ¿sí? Nos vamos a meter en ese camino, ¿sí? Bueno, pero seguimos avanzando entonces ahí en este versículo cuando dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, ¿sí? Dice, lo cual es preciso taparles la boca y tal. Ok. Luego sigue después de siempre mentirosos, dice malas bestias. Fíjate. En ese lugar de Creta, en ese tiempo, existían animales salvajes cercanos. Un animal salvaje es literalmente imposible domesticar. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, que tú agarres y tengas a un león como gato, pues está en chino, ¿no? Digo, si fueras jaque y tuvieras mucha lana, pues sí, ¿no? Ya ven que ahora en todos esos hombres se da que tienen en sus alas sus tigres blancos ahí como mascotas. Bueno, vamos a poner lo normal. Qué difícil es para ti, para mí, domesticar un animal salvaje. Cuando dice aquí malas bestias, a lo largo del tiempo bíblico ha traído mucha controversia porque ¿de qué se está refiriendo? Si se está refiriendo a lo que Pablo asume, a lo que existía en aquel tiempo en esta isla de Creta, que había animales salvajes. Un animal salvaje, insisto, es difícil, ¿no? Cuando habla de malas bestias, Pablo se está refiriendo a animales domésticos que se rebelan a la autoridad de sus amos. El caso de esto es un caballo. O sea, el caballo es un animal doméstico, ¿no? O sea, sí, viene de animales salvajes, ¿no? Pero han sido eternamente domesticados. Entonces, cuando se refiere de malas bestias, va en este sentido. En un sentido de animales domésticos
que se rebelan a la autoridad de su amo. Bueno, cuando él está en el camino de los cretenses, que vienen en ese camino de mentirosos, todo eso, y trae un nivel de cinismo, pues ellos se están rebelando a la autoridad establecida por Dios. Había una rebelión muy grande de ellos hacia la persona de Pablo, pero estamos hablando de los creyentes. Entonces, cuando dice esto Pablo, podemos pensar que no se está refiriendo a esos animales salvajes que son violentos, ¿no? Que son animales que se esconden para acechar una presa y la toman y pues se la devoran, ¿no? No dejan ni la pezuña de lo que se comen, ¿no? A esos animales no se está refiriendo. Se está refiriendo a animales como la vaca, como el burro, como el perro, como el caballo, que en cierto momento esos animales que ya han sido domesticados, que viven, es más, que son alimentados, cuidados por sus amos, se rebelan a esa autoridad. Y obviamente, pues se está refiriendo Pablo que es tanta la influencia que tienen en Creta de toda esa vida de descomposición, cuando son llamados en Cristo, cuando hay una conversión, lo que Pablo está transmitiendo es que ellos, si no se renuevan, pues no van a estar hombres y mujeres sujetos a la autoridad. Entonces, una de las cuestiones más serias que nos enfrentamos tú y yo es a rebelarnos a la autoridad establecida por Dios. Eso nos cuesta mucho trabajo ser hombres y mujeres. Voy a poner una palabra, ¿no? Y con todo respeto, hombres y mujeres domesticados, ¿no? Tomando este camino, ¿no? O sea, es algo impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque la rebelión nos invita a creernos libres e independientes. Yo hago lo que quiero. ¿Sí? Y nos creemos con la suficiente madurez de que nosotros mismos determinemos nuestros límites. Y para ti y para mí, los límites de nuestro comportamiento y de vida nos lo establece Dios a través de la palabra. Ahora, el conflicto es que cuando nos rebelamos a la autoridad, somos susceptibles de caer en manos de los engañadores. O sea, aquí pone Pablo dos tipos de personas en Creta, los falsos y los verdaderos maestros. Si te rebelas a la autoridad establecida de Dios, al verdadero maestro, porque nos creemos autosuficientes, nos creemos independientes, maduros, ¿en manos de quién vamos a caer? Pues de los falsos maestros. Entonces, por eso las rebeliones en la iglesia son multitudinarias, ¿no? Cuando alguien empieza a rebelarse, encuentra mucho eco, porque ¿cuántos hay en su corazón con rebelión? Es así como se expande, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice malas bestias, se está refiriendo en ese camino a un animal doméstico que vive del amo. O sea, se entiende. O sea, vamos a entender esta parte, no que lo maltrata, porque pues uno a veces él hace que el animal se rebele, ¿no? No es ese camino, sino un animal doméstico. Y yo creo que tú y yo debemos hacer una gran reflexión a nuestra vida, qué tan domésticos somos, ¿no? O sea, ante la autoridad, cuando alguien representa una autoridad de tu vida, vamos a poner este camino, cuando la misma palabra de Dios te pone un límite, ¿cómo reaccionas? ¿Como gato boca arriba o cómo? ¿Sí me explico? Porque la palabra es una espada de doble filo cortante. Ahorita vamos a llegar ahí. O sea, las exhortaciones que vienen de Dios a nuestra vida son serias, fuertes, porque verdaderamente estamos torcidos, chuecos, y venimos de eso, ¿no? Y venimos y traemos, ¿cuántas cosas traemos bien arraigadas, ¿no?
Entonces, cuando viene la exhortación de Dios, cuando viene la palabra, fíjate, y siempre aunque venga la palabra dura, fuerte, viene en un contexto enmarcada de amor. Porque Dios, porque nos ama tanto, nos corrige, como un padre corrige a un hijo, ¿no? Pero la pregunta es, cuando viene la reprensión a nuestra vida, ¿cuál es la actitud o cuál es la respuesta que surge del corazón? Verdaderamente somos, insisto, con respeto, ¿no? ¿Somos animales domésticos? ¿O cómo somos? Y es tan importante, ¿no? Bueno, los que tenemos mascotas sabemos de lo que estamos refiriendo, ¿no? Yo tengo un animal muy grande, se para, es más grande que yo, pero es el animal más manso y más obediente que existe. Yo ni siquiera le hablo, nomás le hago. Y el perro voltea a ver y corre. Ni siquiera le digo, cállate, baja sus orejitas. Y a ese animal le puedes sacar el alimento del hocico. Se queda bien diciendo, ¿y por qué? Pero la pregunta es, ¿no? Fíjate, y convive con perros que él pesa 40 kilos. Mis otros perros pesan 1,5 kilos. Y con ellos convive. Y no los lastima. No lo dejo, cuando venimos para acá, no los dejo juntos, que como corre como chiva local, le digo, corre, brinca. En una de esas los va a llevar y los va a lastimar. Los separo. Pero, para que me entiendas, comen en el mismo plato. O sea, yo pongo un plato de comida y un plato de agua y todos comen ahí. No pelean. Pero es esa parte, no son. Ahora, cuando llegan mis nietas, lo siento, y tiene una mano más o menos de ese tamaño, pero así de gorda, y les digo, dale los 5, entonces le da los 5, y dicen, pobres niñas con la pata, ¿no? Digo, pero tranquilo porque los lastima. Si el perro baja sus orejas y deja que los niños se acerquen. Yo no esperaría de ese animal un acto de violencia, ¿no? Porque ha sido educado desde bebé, desde bebé. Me lo vendió una hermana de aquí, desde 2 meses yo lo tengo. Hay fotos donde lo tienen cargado en otra bodega algunos, yo creo que hoy lo cargan a él, ¿no? O sea, al revés, sí, se para y está más alto que yo, o sea, sus patas enorme. Entonces, esa es la respuesta. Cuando viene la reprensión de Dios, ¿qué respuesta damos? Yo quiero que lo valores. Fíjate, es bien importante esto porque vamos a llegar a este punto. No qué respuesta crees que das. Es algo bien importante esto. ¿Qué respuesta das? ¿Qué surge de tu corazón inmediatamente? Porque lo que surge en ese instante, que luego lo controlamos, porque somos expertos mexicanos en esa apariencia, ¿sí? Lo que surge en tu corazón en ese instante de la reprensión, de la exhortación, es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y el problema es que nosotros creemos que lo podemos controlar, algún día no. Y eso es lo que Dios está tratando con nosotros. Algún día no lo vamos a controlar. Y nos vamos a meter en un problemón enorme. Entonces, cuando dice Pablo aquí, malas bestias, es en ese camino. En el camino de animales domésticos que se rebelan a la autoridad de Dios, a la autoridad del amo. Tú y yo veníamos salvajes, ¿no? Éramos potros salvajes, locos. Llegamos a Cristo y nos cambia la simiente, ¿no? Nos pone una simiente diferente, la que viene de Dios. Verdaderamente, y esa es la reflexión de esta mañana, verdaderamente somos obedientes. Verdaderamente hay una disposición en el corazón para ser corregido, para ser exhortado. Porque te voy a decir otra de las cosas bien importantes. En esta vida jamás vamos a terminar el proceso. Todo este peregrinaje que tenemos tú y yo en esta vida, lo que nos falte de años, vamos a seguir siendo tratados por Dios. O sea que, ¿hasta cuándo va a ser el momento? Hasta que venga Cristo, ¿no? Ya sea que muramos o venga Cristo, llegaremos a la meta, ¿no? Bien, mientras, seguiremos en ese proceso. Entonces, algo que es de reflexión, ya no luches con tus impulsos, con tu corazón. Déjate renovar por Dios.
Ya no lo mitigues. Ya al enojo no le pongas un extintor, ¿no? De emoción, porque un día se va a salir de control. Y esto es algo muy importante. Luego sigue avanzando, dice, glotones y ociosos. Para poderlo entender, literalmente dice vientres ociosos o panzas holgazanas, literalmente. ¿Qué significa esto? Placeres. O sea, significa placer. O sea, literalmente cuando dice glotones y ociosos, está diciendo personas que solamente viven para comer y beber. Y la Biblia, hay mucha parte de información sobre esto, ¿no? O sea, una de las cosas que nos conlleva a nosotros es mucha parte en la alimentación. A veces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Y que era lo que cuando tenemos una situación física hay que tener cuidado, ¿no? Fuerte. Yo acabo de hacer estudios y volví a salir con chapopote en la sangre. A pesar de la alimentación, a pesar del ejercicio, a pesar de todo, mal. Muy mal, de hecho muy mal. El diagnóstico que tuve el miércoles es desastroso. Pero le decía a mi esposa, mucho tiene que ver con las cuestiones de lo que somos, a lo que realmente, por ejemplo, yo le decía a mi esposa, yo me he mitigado tantas cosas porque a veces estás viendo la tele y si no tienes algo con qué estar haciéndolo así con lo de la tele, sientes que no estás viendo la tele, ¿no? O sea, y le dije a mi esposa, yo no soy así. O sea, no necesito tener el plato de palomitas o de no. Digo, pero hay cosas que hay que meditar. Entonces, cuando dice aquí glotones y ociosos, ese es el sentido. Personas que buscan satisfacer las cuestiones físicas a través del placer. Pero esto abre la puerta mucho, ¿eh? O sea, muchas de las cosas que hacemos incorrectas tú y yo van en el sentido de nuestra autosatisfacción. Y es algo peligroso, créemelo, yo quiero que medites. O sea, a mí el doctor que me tuve el miércoles, ya es que son bien amables los doctores del Seguro Social, están bien atentos. O sea, que te tratan con cariño y te explican A, B, C. O sea, digo, todos hemos ido al Seguro Social, ¿no? Entonces, la manera en la que te hablan, la manera en la que te dicen las cosas, pues, sí te sales así como que diciendo, híjole, pareciera que hagan de cuenta que me sentí como cuando vas a hacer un examen y estudias toda la semana y haces el examen y repruebas, ¿no? Dices, sí estudié. ¿No les ha pasado eso en la escuela? A mí sí, ¿no? Y llegas, no, así écheme el examen y te ponen el examen del maestro y la mente queda en blanco y dices, ¡qué ole! Así. Entonces, esto hay mucha exhortación bíblica, pero no lo tomemos en el camino natural. Porque el camino natural solo nos va a llevar a una enfermedad, a ciertas cosas. Hay que tomarlo en el camino espiritual, o sea, en el camino real. Vamos a Filipenses 3:18. O sea, cuando buscas fíjate lo que vamos a leer. Filipenses 3:18. Antes de que leamos, me ponen atención. ¿Ya llegaron? Filipenses 3:18. Ok. Fíjate. Pablo es muy claro y a veces pecamos de tanta ingenuidad, porque nos volvemos así, que la exhortación está tan clara ahí que no la vemos. Cuando nosotros buscamos nuestra propia satisfacción, escúchame bien, nos volvemos enemigos del que decimos que amamos y servimos. Porque su propósito, su proyecto que Él tiene para nosotros no encaja con lo nuestro. Lo nuestro siempre es malo. Y eso quiero que lo medites. O sea, lo que Él espera para
tu vida, como el lugar que ocupas, padre, madre, hijo, lo que ocupes, lo que Él quiere de ti no va conforme a lo que tú piensas que es bueno para ti. Porque la mente es así. Somos en la tendencia a moldarnos a las cosas. Mira lo que dice Filipenses 3:18. Es que si no lo tomamos en el sentido espiritual, pues decimos barbaridad y media. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué dice ahí, en lo terrenal. Entonces, cuando Dios nos revela, Dios nos instruye, Dios nos enseña, no tiene nada que ver con nuestras cuestiones personales, porque tú y yo tendemos a lo natural, a lo terrenal. Mira, tú y yo tendemos a sentirnos bien. Y es ahí donde está el conflicto. Al grado que aún el sentirnos bien nos lleva a estar mal físicamente y decimos, no pasa nada. O sea, yo puedo seguir comiendo lo que se me dé la gana porque no tengo problemas de comer, o sea, no me produce nada. Pero el daño me lo hago internamente porque yo tengo un mal congénito, que yo produzco grasa en la sangre. Y si no tengo cuidado, voy a cumplir 60 años, en los próximos 5 años me da un infarto y bye. Y tú me dices, ay, pastor, puedo comer lo que quieras, más si me invitan, vamos. Pero eso no es el problema, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo decir, no, yo estoy bien. No. Y esa es la parte donde Dios nos instruye aún en lo físico. Si en lo físico no podemos estar bien tú y yo, ¿cómo vamos a estar bien tú y yo espiritualmente? O sea, ¿cómo vas a poder alimentar el hombre interno si estás lejos de la cruz de Cristo? Si no te congregas, si no vienes a discipulado, ¿cómo? Es imposible. Entonces, esa es la lucha que te... Y no, yo lo veo por internet. Tu propia satisfacción. El otro trimestre me inscribo. Tu propia satisfacción. Y obviamente, pues yo te lo digo, mi mal no se ve. Es más, unos simples estudios de sangre no lo revelan. Yo tengo que pedir estudios específicos, porque tenemos varios colesteroles que corren en nuestra sangre. Uno es bueno, inclusive. Entonces tengo que ir en ayunas, no puedo. Fíjate, el mismo doctor me dijo, es que yo le recomiendo que vaya a un privado, porque el IMSS... Fíjate, el mismo, porque él suma los valores que dan y dice, no me cuadra. Vaya a un privado, para que realmente le hagan un estudio serio. Y fíjate, y la primera pregunta, ¿hay alguien en su familia con este mal? Sí, mi papá murió a los 74 años. Mi mamá murió a los 65, 67 años de lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, cuando dice glotones y ociosos, está enfocado en el camino de su autosatisfacción. Y el contexto es que culturalmente los cretenses vivían así. Ahora, aquí la pregunta es, culturalmente, ¿cómo somos enseñados nosotros como mexicanos? ¿Ves por qué nos oponemos nosotros a las fiestas del mundo, a ayudarte a esa descomposición moral y espiritual? O sea, ¿por qué no nos hemos hecho partícipes? Porque muchas, qué pesados son, es el Día del Padre el próximo domingo y ni siquiera oraron por nosotros. ¿Por qué no participamos de eso? Porque es bien fácil participar de eso y es bien fácil seducirnos mutuamente. Porque si hacemos una fiesta para el Día del Padre, pues me van a traer regalos, ¿no? ¿Sí me explico? Y eso es a donde ha caído la iglesia moderna, ¿te fijas? Todas esas festividades.
porque venimos de esa malformación fuerte. Entonces, es tan importante lo que nos deja ver aquí la Escritura, porque nos deja ver claramente que estos hombres lo único que buscaban era su propia satisfacción. Por eso dice el verso número 13, fíjate lo que dice Pablo, este testimonio es verdadero. Para nosotros entrar en un proceso, escúchame bien, de transformación en Dios o de renovación en Dios, tenemos que identificar el mal plenamente. ¿Y qué trabajo nos cuesta a ti y a mí verdaderamente entender ante las Escrituras quiénes somos? ¿Nos seguimos autoengañando, sí o no? Por ejemplo, yo hablaba el jueves, fíjate, el jueves de las enseñanzas más importantes que he estado dando, yo le decía a mi esposa, viajo para dársela a 4 personas, 5, no tienen tiempo, no vienen, está bien. Pero yo decía el jueves, el 99% de lo que somos como personas, en relación a otros, en relación a quienes somos, o sea, todo lo que somos, lo aprendimos en casa. Y si no lo aprendiste en casa porque tenías que haber sido instruido por tus padres, tú saliste de tu casa y alguien te lo enseñó. Y es tan importante eso. Entonces, cuando Pablo dice este testimonio es verdadero, pone la evidencia de alguien interno, alguien cercano a ellos, que los conoce muy bien, como es Epiménides, ¿sí?, que describe perfectamente quiénes son los cretenses. Y Pablo dice, pues son malas bestias, mentirosos, glotones, ociosos. Y es algo bien importante, ¿no? Ahora, el contraste que hace Pablo, dice que Epiménides dice que los cretenses son mentirosos, y Pablo dice hay muchos maestros habladores de vanidades. O sea, hay muchos que mienten, tiene que haber muchos que aceptan la mentira. Y así nos podemos ir en ese espejo. Ahora, ¿qué trabajo a ti y a mí? Tan arraigado tenemos los conceptos mexicanos como venimos, qué tan arraigados los traemos, que qué difícil es irnos despojando de ellos en la medida que vamos caminando con Cristo. A todos, ¿no? A ti, a mí, a todos, o sea, todos. ¿Te imaginas si Pablo viviera ahorita y viniera a pastorear una iglesia en México y estuviera entre nosotros unos 6, 7 meses? ¿Qué pensaría Pablo de los mexicanos? Pero fíjate, no te dije que viniera Pablo a caminar en el metro, no, que viniera a pastorear a ovejas mexicanas. ¿Qué pensaría Pablo? ¿El mexicano es puntual? ¿Al mexicano le gusta vivir de apariencias? Vámonos de vacaciones como se van los vecinos. Oye, pero no tenemos, pues no echamos tarjetazo, ay Dios dirá. Y así. Es ahí donde chocamos, fíjate, chocamos con la realidad de lo que somos. Yo el día que vine aprovecho para hacer cosas aquí en la Ciudad de México y fui a ver una persona que conozco, que lo conozco hace muchos años, que atiende los autos, un ingeniero que nos atiende, y a veces le hace cosas al coche que pues, no requiere que me regrese, lo espero. Y coincidió que había otra persona que era creyente, que estaba platicando con él y hablaba cosas. Pues obviamente te involucra, ¿no?, en la plática.
Y yo acabé diciéndole a esta persona, el problema que usted tiene es que usted, si ya se convirtió y ya entendió lo que es nacer de nuevo, usted no está siendo discipulado. Todas las dudas que tiene a los meses que dice que creyó y todos los cuestionamientos que dice que no encuentra, hay un punto: usted no está siendo discipulado. Y aquí el conflicto es, si la iglesia donde está, la congregación, abre sus puertas y el pastor tiene conciencia del discipular, que es esencial, y usted está rechazando o renegando, pues es problema de usted. Pero si usted está en una congregación donde solamente los invitan el domingo, no se preocupa por el discipulado, pues ore a Dios para que lo mueva, ¿no? Pero el problema de usted es grave, porque al rato se va a volver un hombre religioso, creyendo que por hacer tantas cosas, o decir, o hacer, o ponerse, va a agradar a Dios. No, usted tiene muchas dudas, y la palabra tiene ese poder para ir abriéndonos al entendimiento. Entonces llegamos como mexicanos, una de las características del mexicano es que hay mucha ignorancia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Llegamos a Cristo igual con ese camino de ignorancia y queremos vivir en Cristo ignorantes de las verdades de Dios. Entonces es algo que debes de meditar, ¿no? Entonces, por eso dice, este testimonio es verdadero porque es una realidad. Y el primer paso que debemos hacer tú y yo, y los que me están escuchando, es dejarlos instruir por Dios en cuanto a nuestro mal andar como creyentes. O sea, cuando tú creas que eres el creyente ejemplar, ya perdiste. Cuando tú creas que tu matrimonio es ejemplar, fuiste. Pero como mexicanos, ¿qué trabajo nos cuesta ser reprendidos y exhortados, sí o no? Yo le comentaba a este hombre, le decía, mira, yo tengo 14 años pastoreando, le decía, y ¿sabes una de las cosas más tristes que me he encontrado? Que en la congregación hay creyentes de 30, 40 años que nunca se han discipulado en la iglesia. Nunca, en todos esos 40 años, nunca han ido a un instituto. Le digo, y sabes, están en un verdadero conflicto. Entonces, para ti y para mí es importante reflexionar esto. ¿Por qué digo todo esto? Pablo, después que dice, este testimonio es verdadero, hace una pausa. Por tanto, esa expresión por tanto significa la respuesta. Por tanto, dice, repréndelos duramente. Fíjate, no dice deséchalos. O sea, qué impresionante es esto. Mira, por muy mal que tú y yo andemos como creyentes, por nuestro pecado, por nuestra ligereza de creyentes, quiero que lo anotes y que lo medites. Jamás Dios nos va a desechar. Y una evidencia, mira bien, escucha bien esto, una evidencia de que Dios no te ha desechado es que ha puesto en nosotros los pastores el estarte exhortando constantemente a que te discipules. Yo sé que te caigo gordo, pero es el amor de Dios que nos da a nosotros hacia ustedes en un camino de urgencia a ser discipulados. Mira, las caras que me hacen el domingo, que le digo que se congregan uno de vez en cuando, aunque traen cubrebocas veo. Pero fíjate, es tanto el orgullo, tanto la rebelión, que lejos de ver que eso es algo bueno, dices, otra vez. Siempre que tú oigas a un ministro, a un pastor, en un mensaje de exhortación a tu vida, por más que te golpee, tienes que aprender a ver que detrás de eso está el amor de Dios a tu vida. Porque si no corriges, no vas a llegar. Porque la carrera cristiana es ardua.
es lenta. Y en algunos aspectos de la vida, del camino, son muy difíciles. Pero la idiosincrasia mexicana es que todo lo queremos fácil. Traducido, un mexicanismo, el que no tranza, bien arraigado hasta los tuétanos, ¿sí o no? Porque todo lo hemos hecho, ¿no? No me digas que no. Todo lo hemos hecho. Y Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente. Y le está hablando, esta parte de la escritura, dice, por tanto, Tito, repréndelos duramente, le habla al liderazgo de la iglesia. Hoy el concepto ochentero es que te sientas bien, que te sientas a gusto, que recibas un mensaje que te llegue a la emoción el domingo. Escucha los mensajes. Pero la realidad bíblica es todo lo contrario. Por eso Pablo dice, repréndelos duramente. Y es algo que a nosotros nos lleva a entender que no debemos claudicar en la enseñanza bíblica. O sea, a mí no me interesa, y se lo digo con todo respeto a todos, que yo venga el jueves y tenga 4 personas aquí sentadas. Me da lo mismo. Porque no me baso en audiencia. Me baso en lo que Dios pone que haga por su iglesia. Punto. Así es sencillo. Si llueve, si no llueve, no vienen. Sí, está bien. Porque para mí sería más fácil, pues, desde mi oficina de mi casa, ¿no? Como lo hicimos toda la pandemia, ¿no? Y cuando realmente entendemos esto, porque el primer punto es aquí, hacia la parte al que está encargado a la reprensión. Cuando entendemos que toda reprensión tiene un propósito, hay que hacerla. Cuando tú instruyes a tu hijo o le pones límites a tu hijo, ¿tiene propósito, sí o no? ¿Y qué hace tu hijo? ¡Ah! Como gato boca arriba, ¿sí o no? Es normal. Pero el padre dice, ay, pobrecito, se enojó mucho que le dije que a las 8. Está bien, mijito, puedes llegar cuando quieras. Ya, fuiste. Nomás me avisas, me tocas la puerta cuando llegues. Ya, fuiste. ¿Por qué dice repréndelos? Porque la palabra de Dios, hermanos, es eficaz para transformarnos, para ponernos primeramente, claramente, nuestra condición delante de Dios. O sea, el redarguir del Espíritu Santo en nosotros a través de la palabra de Dios es eficaz, es contundente y nunca falta, jamás. Aunque quieras taparte los oídos y decir, no te escucho, sabemos que escuchamos la voz de Dios. ¿Sí o no? Aunque te tapes así con una almohada, no quiero. Está Dios ahí. Y eso nos lleva a ti y a mí a entender que lo que busca Dios para nuestra vida es nuestra transformación. Jamás Dios nos va a dejar en la condición en la que estamos. Jamás. ¿Eso duele? Uy, hermano. Entonces, algo que es importante, escúchame bien. El deseo de ser igual a Cristo bíblicamente no es suficiente. Tiene que estar involucrada la voluntad para cumplir ese deseo. ¿Por qué todo esto? Porque nuestro corazón es duro
y necesitamos una reprensión lo suficientemente dura para que amolde quebrante nuestro corazón necio. ¿Y quién conoce verdaderamente nuestro corazón? Entonces, cuando dice, repréndenlos duramente, dice, ha traído mucha controversia a lo largo del tiempo. Muchos han argumentado que se está refiriendo a los maestros. Obviamente la instrucción es a los maestros, pero la instrucción es repréndelos duramente a los cretenses, a los creyentes. Entonces, la reprensión de Dios viene al que enseña y al que recibe de parte de esa enseñanza. Y esa palabra, repréndelos duramente, esa palabra reprensión duramente, aparece solamente una vez más en otro contexto bíblico. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, verso número 10. Segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo número 10. ¿Cuál es el contexto? Se burlaban, desacreditaban a Pablo, le decían que él no era apóstol. Se enojaron cuando Pablo llegó a Corinto y puso orden. De hecho, hay una carta extraviada que se conoce como la carta dolorosa, que nunca se ha encontrado. Es una carta intermedia entre la primera y segunda carta de los Corintios. Entonces, ¿cuál es el contexto? Pablo llega a esa congregación y encuentra un desorden. Pone orden, si va a hablar uno, hablen dos o tres, uno a la vez, y los demás callen, y si no hay quien interprete, pues no, y se va con todo, ¿no? La segunda carta de los Corintios se entiende que empieza en el camino de esa descalificación a Pablo, a su persona, que si era apóstol. Más, es ahí a donde Pablo, en esta parte de su vida, él se tiene que autoemplear para sostenimiento de su propia vida. Fíjate hasta qué nivel, O sea, él tiene que trabajar con sus propias manos haciendo tiendas para sostenerse, porque la iglesia no lo quería sostener. Y después que la iglesia le quería, dijo, no me den, yo me sostengo. O sea, era una acusación. Vean lo que dice en 1 Corintios 13:10, dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad. Esa palabra severidad significa cortar abruptamente cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces podemos resumir aquí que toda reprensión es el camino de edificación. Y la Biblia dice que cada quien sobreedifica como él quiere. O sea, en resumidas cuentas, yo puedo traer un mensaje de reprensión enorme el domingo. El problema es, primero, si llegas, y segundo, si vienes con un corazón dispuesto a recibirlo. Porque cada quien. Pero ese camino, escúcheme bien, con esto voy a terminar. Ese camino, nos faltan 10 minutos, ¿sí? Ese camino que nos han llamado y nos han querido infundir, que haya autocomplacencia en nosotros y que no pasa nada y que, pues ahí vamos y Dios sabe y Dios me conoce y tanta basura, ha hecho estragos en la iglesia en los últimos años. Porque hay cosas que ni aún se deben hablar entre vosotros y las tenemos que hablar. Entonces es algo serio esto. Y ha sido, escúchame bien, ha sido 30, 40 años para atrás, y que no es para tanto, y mensajes y mensajes acomodados únicamente a la parte emotiva. Claro que hay una parte, mira, te lo voy a poner en este camino claro.
El mensaje que viene con exhortación viene envuelto emotivamente, porque pega en todas nuestras áreas. Pero depende de tu corazón. O sea, aún el enojo, que es la reacción más rápida, es un camino de emoción. Pero el enojo que no sea desmedido. Porque cuando el enojo es desmedido, te cierres de... O sea, es como Pepito, ¿no? Estoy parado, pues estoy sentado. No quiero nada. Y yo los veo porque llega un momento que está bien duro el asunto, dejan la computadora o dejan el cuaderno y se sientan y se ponen así. Ya se me quedan viendo. Entonces, como yo paso la vista para todos, puedes ponerte, pues te puedes parar de uñas en el techo. ¿El problema de quién es? ¿El problema de quién es? Hebreos capítulo 4, verso número 12. Aquí está. Un texto que deberíamos de memorizarlo, ¿no? Hebreos 4:12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Pregunto, hermanos, que me están aquí viendo y oyendo también, ¿te has cortado alguna vez? Y sales gritando, ¡ay, me corté, gloria a Dios! No duele, ¿no? Yo me acabo de cortar con un cúter hace unos... Híjole. Ya ven que el cúter tiene una navajita bien filita, ¿no? Entonces, cuando viene el mensaje de Dios, no sientes emoción. Va a haber una parte que sí, pero normalmente sientes aflicción. Entonces, fíjate lo que voy a decir. Si cuando oyes una exhortación que haz de cuenta que te estoy viendo a ti, cuando sientes esa exhortación y no te enojas, no te cambias, estás perdido. Ya estás bien cauterizado. Pero cuando sientes que el domingo, ay, ¿por qué cuando dijo el pastor Glotones me volteó a ver? Vas por buen camino. O sea, tu alma sigue estando viva. ¿Sabes por qué nos duele cuando nos cortamos? Porque estamos aún vivos físicamente. Y así es. Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y separa, o sea, discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Por eso la insistencia, trae en dónde anotar. Por eso la insistencia, trae tu propia Biblia. Ya ves que hoy en la complacencia hay sus versículos ahí puestos, ¿no? Ya, pues ya, el colmo. Entonces, el próximo domingo les voy a dar el resumen de la prédica y ya, ahí abajo. Resumen, la resumo, te pongo los puntos importantes y, pero voy a dejar el bote a un lado para que dejes estudiando, claro. Contubernio. ¿Te fijas? Todo está así. Ahora, ¿por qué necesitamos más reprensión que consuelo? Porque estamos chuecos. Estamos enfermos. Vamos a ponerlo de ese camino. Enfermos en el alma. Y es una realidad. Claro que nos gustaría que fuera al revés, más consuelo, más apapacho de Dios, pues sí. Y sí lo recibimos. Entonces, ¿por qué es eso? Mira, ¿qué dice? Repréndolos duramente para que sean, ¿qué dice ahí? Sanos en la fe. Ahí está. Una de las enseñanzas más dañinas que ha surgido en la iglesia en los últimos años es que les hacen creer, nos han querido hacer creer que ya llegamos al destino. Ya estás, ya eres creyente, ya. La salvación no se pierde, ya salvo para siempre. Yo he hablado con gente que razona así, dice, no es que hay pecados y empiezan con su... Cállate. O
sea, si tú estás seguro que vas a llegar a ver al Señor cuando venga, estás seguro y te relaja. O sea, hay una convicción de fe. No nos equivoquemos. O sea, la fe tiene certeza. Pero si tú estás seguro, te vas a relajar. Vas a perder. Y eso es algo muy serio. O sea, la fe debe de estar. La esperanza no avergüenza. Es una esperanza seria. Es más, es la que nos alimenta todos los días. Pero eso no es el camino de la seguridad que nos han querido hacer creer que ya llegamos, ya estamos en Cristo y ya no hay nada que hacer. Como estamos tú y yo, nos vamos a salir. Entonces, una de las cosas que debemos tener muy claramente tú y yo, y eso lo hace la palabra de Dios, que es una de las grandes bendiciones de haber nacido de nuevo, es saber quiénes somos en Cristo. O sea, la palabra de Dios hace esa función. Porque el hombre que no tiene la simiente de Dios está extraviado, no sabe, tiene hasta dudas si viene del chango, ¿no? Tú no vienes del chango, ¿verdad? O sea, el aliento de vida natural te lo puso Dios y después te dio el Espíritu de Dios. Hizo una obra impresionante para darte el Espíritu de Dios. Eres nacido de Dios. Pero aún así seguimos encapsulados en un cuerpo pecador, ¿no? Decadente. Entonces, te voy a poner el ejemplo que yo viví en esa semana. Vete a hazte un análisis pleno. Y el que lo hace, el laboratorio perfecto para hacer ese análisis pleno, es la palabra de Dios. Ella no adultera nada. Entonces, ahora que pases un tiempo con el Señor, quita tu larga lista de peticiones. Déjala para después, para Navidad. Ponla el 24 de diciembre, la sacas. Y órale a Dios diciéndole: Señor, muéstrame mi corazón. Señor, instrúyeme. Quiero crecer. Y verás. Y verás. Hasta te van a quedar. Y si tenías en tu pliego de peticiones orar por tu esposa, por tu esposo, ya ni te ganas te van a dar. Vas a cerrar así el cuaderno. No, Señor. Ay, muere. Es la verdad. Que la verdad es que una de las cosas de nuestra idiosincrasia, es que nos han hecho creer que somos muy buenos. El mexicano siempre se siente influyente. Tú no sabes a quién conozco. Tú no sabes con quién te estás metiendo, te dicen, ¿no? Cuando tienes... No. Y una de las cosas que ha pasado es eso y que nos debe de llevar a esa reflexión. Y te voy a decir por qué. Porque para llegar al final falta mucho. Y la palabra de Dios nos reta, nos exhorta, nos corrige y nos reprende. Y la verdad es bien importante que haya una parte en donde la palabra de Dios te esté desafiando constantemente. Si hoy la palabra de Dios no te desafía, vas por un camino muy difícil. Que a veces es fuerte, ¿no? Entonces la predicación debe de ser así, ¿te fijas? Pero siempre en el marco del amor. Pero no no el amor sentimental, filial. El amor genuino que ha venido de Dios. Entonces por eso Pablo le dice ahí: por tanto, repréndelos duramente. Porque dice Pablo, se defienden como gatos boca arriba, ¿no? Ay, Señor. Ahora, para esto, el primero que debe
entender esa dureza y exponerse a esa dureza de la palabra de Dios o de la corrección es el pastor, el ministro, ¿no? Y qué fácil es pararte a hablar de algo, qué fácil es pararte aquí a hablar de algo que no estás dispuesto a vivir. Y puedes exhortar, mira, puedes aprender las formas. Vas a un curso de oratoria y aprendes. Pero mira, por experiencia, ¿verdad, pastor? Qué difícil es pararte aquí y decir, hermanos, lleguen temprano, y tú eres impuntual. Por eso, lo primero es aquí. Y eso es lo que nos da la seguridad, ¿no? Hasta aquí dejamos entonces, ya me pasé 10 minutos y decía que faltaban 10, ya me pasé 10, así es esto. Si Dios nos da vida, entonces continuamos dentro de 8 días, ya donde dice para que sean sanos en la fe. Bueno, hay un poquito más que podamos hablar. Gracias, Dios les guarde, nos vemos el día de mañana, si Dios nos da vida.